Recordemos las generalidades. La córnea es un órgano caracterizado por su rica inervación y escasa vascularización. Básicamente, todos son conceptos que nos permiten, obviamente, entender todas las patologías y todas las características que van a acompañar a un proceso de este tipo. Entonces, hoy abordamos el tema de queratitis por protozoarios y acantamuebra. A ver, adelante, Alessandra, ¿quién presenta? ¿Eres tú o algo? Doctor, nosotros continuamos. Ale me lo está proyectando, me está haciendo un favor. Perfecto, gracias. Muchas gracias, Ale. Muchas gracias, doctor. Okay. Buenas tardes, doctor. Buenas tardes, compañeros. Vamos a continuar, ¿no?, con la exposición de queratitis, ya finalizando este tema. Como les comentó el doctor, ¿no?, esta queratitis protozoaria, ¿no?, que está por la acantamuebra, ¿no? Dentro de su patogenia vamos a tener que estos van a ser, ¿no?, protozoarios ubicuos, ¿no? Estos son de vida libre y vamos a encontrarlos en el suelo, en las aguas dulces o saladas. También hay que hacer mención acá que la forma quística es muy resistente, ¿no? Se convierten en trofozoitos que producen diversas enzimas que conducen a la penetración y a la destrucción del tejido. También acá hay que hacer mención que estas se van a dar en países desarrollados, ¿no?, en personas que hacen el uso de lentes de contacto, y estas personas hacen la limpieza de esta con el agua de caño. Ahora, dentro del diagnóstico, esta va a presentar visión borrosa, dolor, que puede ser, ¿no?, intenso y desproporcionado respecto a los signos clínicos. Siguiente, por favor. Ahora, dentro de los signos que va a presentar esta, inicialmente la superficie epitelial va a ser irregular y grisácea, ¿no? También que las pseudodendritas epiteliales pueden confundirse, ¿no?, con queratitis por el virus del herpes simple. Ahora, también que la limbitis con infiltrados anteriores difusos o focales en el estroma, vamos a tener también acá infiltrados, ¿no?, perineurales. Este es el uso es en el caso de la keratoneuritis radial, ¿no?, que se van a observar durante la primera a la cuarta semana, y son patognomónicos, ¿no?, para esta patología. Ahora, también va a haber un aumento gradual y coalescencia de los infiltrados para formar un acceso en anillo, ¿no? Siguiente, por favor. Ese es el acceso en anillo, chicos, como pueden ver en la imagen. Siguiente, por favor. ¿Qué más? Siguiente más, por favor. Ahora, también hay que esta se puede desarrollar una escleritis. Generalmente es más reactiva, ¿no?, que una extensión de la infección. Ahora, también va a haber opacificación estromal latente, ¿no?, progresiva. Ahora, y vascularización, ¿no? Ahora, en ocasiones se produce una lisis corneal en cualquier estadio, ¿no? Cuando existe enfermedad estromal. Ahora, la lisis suele desarrollarse en la periferia de la zona del infiltrado. Siguiente, por favor. Ahora, hablando sobre las pruebas, ¿qué pruebas vamos a realizar en esta queratitis por protozoos, ¿no? Vamos a tener acá la tinción del raspado corneal. También dentro de esas vamos a usar, por ejemplo, el ácido periódico de Schill o el blanco de calcoflor, ¿no? Ahora, también vamos a tener acá la prueba de Gram, ¿no?, que esta vamos a usarla para los quistes. Ahora, también vamos a usar, por ejemplo, dentro de las pruebas a los cultivos. Entre otras pruebas vamos a tener, por ejemplo, a la inmunohistoquímica y hasta la microscopía, ¿no?, con un focal in vivo. Y hay que hacer mención acá dentro de los cultivos, los cultivos son negativos hasta un 30%, y que también el cultivo, como ya les mencioné en las otras patologías, siempre hay que hacer el cultivo del estuche de los lentes de contacto, ¿no? Ahora, dentro del tratamiento, primeramente vamos a hacer, ¿no?, vamos a comenzar con desviramiento del epitelio infectado, ¿no?, para facilitar la absorción del colirio. Ahora también vamos a usar anestesidas tópicos.
como por ejemplo el polihexametileno de bibuanida, ¿no? Al 0,02% y el digluconato de clorexidina, ¿no? Al 0,02%, ¿no? Estos son fármacos de primera línea, ¿no? Como monoterapia o terapia dual. Vamos a esperar la respuesta hasta 2 semanas después y también que tenemos que acá estar atentos a las recaídas, ¿no? Que van a ser frecuentes a medida que va a reducir el tratamiento y puede ser necesario, ¿no? Continuarlo durante varios meses posterior, ¿no? Ahora, también el uso de glucocorticoides tópicos, estas se deben evitar si es posible, ¿no? Aunque el tratamiento con dosis bajas es útil para este tipo de patología, ¿no? Ahora, el dolor lo vamos a tratar con un AINE oral y también acá hay que hacer mención a la queratoplastía, ¿no? Que va a ser necesaria para la opacidad residual. Se debe retrasar varios meses desde el cese de los signos clínicos, ¿no? Siguiente, por favor. Eso sería todo, doctor, respecto a queratitis y, bueno, tocando, ¿no?, el tema de queratitis por protozoos. Gracias, doctor. Muchas gracias. Han puesto en evidencia una serie de patologías en todo el transcurso del desarrollo de este tema, patología de superficie ocular, básicamente porque ellos van a ser principales motivos de consulta cuando estén en el internado, cuando estén en el consultorio, cuando ostenten cargos de directores de centros médicos y hasta de hospitales, ¿no? Va a haber ocasiones en las que ustedes van a tener la ocasión de estar a la cabeza de un hospital 2, ¿no? De repente con alguna capacidad de resolución quirúrgica, en la que van a tener que tomar decisiones frente a diferentes situaciones como esta, ¿no? Encuentran pacientes con patologías asociadas, en las que ustedes tienen que tomar no solamente una decisión médica, sino también una decisión administrativa muchas veces. Bueno, esa es la parte importante del desarrollo de las actividades de un médico en todo su desempeño. Al igual que en situaciones de la vida diaria, es menester que las personas tengamos un espacio para practicar nuestro análisis crítico, reflexivo y tomar decisiones, pues obviamente muchas veces aparentemente en contrasentido, ¿no? Si antes había tomado una decisión X, ¿por qué hoy debería tomar una decisión Y frente a una misma situación? Y esto se debe a que todo es dinámico, todo es cambiante, todo es activo en nuestra realidad. Y eso tenemos que empezar a conocer, que eso es parte del entorno VUCA. No sé si alguien de ustedes ha leído algo acerca del entorno VUCA. ¿Sí? Bueno, les recomiendo que busquen algo acerca de lo que significa el entorno VUCA. En algún momento con VA, ¿no es cierto? Es más o menos como esto. Tiene que ver obviamente, con situaciones de la vida real, ¿no? Y se aplica a toda instancia, tanto a salud, a lo que es medicina, también hasta en la casa podemos aplicar este tipo de actividades. Recomendable. Bueno, tenemos ahora la participación del siguiente grupo con el tema de uveitis, ¿no? Por favor, si tiene lista a Lisandra, ¿a quién le corresponde esta participación? Doctor, ya vamos a comer. A nosotros nos corresponde. Ok, Kevin, gracias. Entonces, dentro de las enfermedades inflamatorias del ojo, que son varias, vamos a encontrar la uveitis, ¿no? Hay diferentes clasificaciones que nos permiten ubicar o determinar la ubicación propia de la patología. Y bueno, situaciones como estas van a tener que ser bien analizadas a profundidad porque van a ser muy importantes poder determinar la uveitis, ¿no? Chao, doctor. ¿Puedo comenzar?
Bueno, compañeros, doctor, vamos a empezar yo y mi compañero con el tema de uveitis. Siguiente, por favor. Vamos a empezar hablando un poco sobre la anatomía y fisiología de la uvea. Noelia, perdón, de repente podemos levantar un poco más el tono de voz o el micrófono. Claro, claro, doctor. Bueno, vamos a empezar hablando un poco sobre la anatomía y fisiología de la uvea. El tracto uveal es una capa vascular pigmentada que se va a encontrar situada entre la córnea y el cristalino, la retina y la esclerótica, y va a estar formada por el iris, el cuerpo ciliar y la coroides, en una disposición que va a ser continua. Aparte de las estructuras musculares especializadas del iris y del cuerpo ciliar, el tracto uveal se ocupa de la nutrición del ojo a través de la secreción del humor acuoso por el epitelio del cuerpo ciliar y del mantenimiento de la retina externa a partir de la circulación coroidea. Los melanocitos, que van a ser derivados de la cresta neural, van a contener ya también melamina en los melanosomas y se van a encontrar dispersos a través de todo el tracto. Esto va a dar su función aislante. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar un poco sobre el iris. El iris va a formar una abertura en su zona central que contiene a la pupila y el diafragma, que va a controlar el grado de iluminación de la retina mediante el tono del esfínter pupilar y de los músculos dilatadores, controlados respectivamente por el sistema nervioso parasimpático y simpático. El epitelio pigmentario de la superficie posterior se va a encargar de evitar la entrada de la luz extraña no axial, afinando así la óptica del ojo. La ausencia de esta puede contribuir a una escasa agudeza visual de los albinos oculares. El iris va a separar las dos cámaras del polo anterior del ojo, en una cámara anterior y una cámara posterior. La cámara anterior entre la córnea, que va a ser su límite anterior, y la cara anterior del iris, y del cristalino en su cara pupilar, que va a ser su límite posterior. Ahora, es la otra cámara, que va a ser la cámara posterior, entre la cámara posterior del iris, que va a ser su límite anterior, y el cristalino y el cuerpo ciliar, que van a ser su límite posterior. Ambas cámaras comunican a nivel del reborde pupilar. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre el cuerpo ciliar. El conocimiento preciso de la posición del cuerpo ciliar es bastante importante para la ubicación de las incisiones quirúrgicas durante la cirugía del vítreo. El músculo ciliar se va a encargar de controlar la acomodación, y en un corte transversal se va a ver de forma triangular. Las fibras más exteriores de estas se van a disponer longitudinalmente y insertándose en el espolón escleral y más hacia el interior. Y ahora las fibras musculares van a ser radiales en su zona interior, disponiéndose las más internas en forma de como si fuese una circunferencia. Encima del músculo ciliar, el epitelio y el estroma se van a alzar aproximadamente 80 procesos ciliares. Y estos procesos poseen un estroma vascular y están cubiertos por dos capas de epitelio pigmentario, que son la continuación por delante del epitelio del iris y por detrás el de la retina y de la retina neurosensorial. Siguiente, por favor. Ahora hablando un poco sobre la coroides. La lámina epicoroidea es un área de delicado tejido conjuntivo que va a formar un espacio potencial inmediatamente por debajo de la esclerótica. Los vasos y nervios ciliares largos están situados en este espacio, que es donde se reúnen los derrames coroideos y donde tiene lugar el drenaje uboescleral del humor acuoso. La coroides va a poseer un extenso lecho vascular y los vasos mayores van a ser más externos. Las arterias son cortas y de gran calibre y dan lugar a una red de capilares fenestrados, los cariocapilares, que se van a situar directamente debajo de la membrana de Bruch y que proporcionan la vasculatura de la retina externa a través del epitelio pigmentario de la retina. El tejido del estroma va a contener también melanocitos, fibras de colágeno y también linfocitos. Siguiente, por favor. Ahora vamos a pasar sobre la clasificación de las uveitis. Primero tenemos la clasificación anatómica. Esta se va a ver obviamente desde el punto de vista anatómico y las uveitis pueden ser anterior, intermedia, posterior o también llamada difusa. La uveitis anterior se divide en iritis, en la que la inflamación va a afectar predominantemente el iris, y también las iridociclitis, en la que están igualmente afectados tanto el iris y la parte anterior del cuerpo ciliar.
También luego tenemos la uveitis intermedia. Esta uveitis intermedia se caracteriza por una afección predominantemente de la parte posterior del cuerpo ciliar y de la periferia extrema de la retina. Luego tenemos la uveitis posterior, que en esta la inflamación se va a localizar por detrás del extremo posterior de la base vítrea. Y según la localización primaria, la uveitis posterior se divide en coroiditis, retinitis, corioretinitis y retinocoroiditis. Siguiente, por favor. Siguiente. Luego tenemos la clasificación etiológica. Estas puede ser exógena o endógena. En la uveitis exógena, esta es causada por una lesión externa a la uvea o por la invasión de microorganismos o de otros agentes del exterior. En cuanto a la uveitis endógena, esta es causada por microorganismos y otros agentes provenientes del propio paciente. Y esta se va a clasificar en tres, que van a ser, uno, secundarias a procesos sistémicos no infecciosos, como puede ser la artritis reumatoide, artritis crónica juvenil, espondilitis anquilosante, etc. Luego tenemos otra que va a ser otra clase de uveitis endógena, que va a ser las secundarias a infecciones sistémicas. Puede ser tuberculosis, sífilis, toxoplasmosis, VIH, herpes simple. Y como final tenemos la uveitis idiopática, dentro de estas uveitis exógenas, que estas van a ser las más frecuentes. A su vez, estas se van a dividir en dos, que van a ser no específicas y específicas. Las no específicas van a representar el 25% de la mayoría de todas estas uveitis, y las específicas constituyen entidades propias, aunque no se conozca su causa ni estén asociadas a enfermedades sistémicas. Por ejemplo, es el síndrome de Fuchs, la iridociclitis crónica juvenil, la pars planitis, etc. Siguiente, por favor. Luego tenemos la clasificación patológica. En esta clasificación, la uveitis es granulomatosa o no granulomatosa o también llamada plástica. Clínicamente, esta distinción no siempre es útil, porque en algunas formas de uveitis granulomatosa, por ejemplo, una sarcoiditis, se puede presentar con características no granulomatosas, aunque tendrían que ser características netamente granulomatosas. Y en ocasiones, una inflamación no granulomatosa puede tener características granulomatosas. Siguiente. Luego tenemos la clasificación clínica. Esta clasificación clínica, según la forma, se va a clasificar según la forma de instauración y la duración. Entonces, la uveitis puede ser aguda o crónica. Las uveitis agudas tienen un comienzo brusco, de una duración de 6 semanas o menos, y la posible recurrencia nos permite clasificarlas en agudas recurrentes y agudas no recurrentes. Luego tenemos las uveitis crónicas, que van a tener un comienzo que va a ser insidioso y van a tener duración de meses o hasta incluso años, y pueden aparecer en estas exacerbaciones subagudas. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar específicamente sobre la uveitis anterior aguda. Las etiologías de esta, en la mayoría, estas van a ser idiopáticas y se implican factores inmunopatológicos. En pacientes con uveitis anterior idiopática se han encontrado niveles muy altos de TNF-alfa y proteína C reactiva que en cualquier otra persona de la población general. También puede asociarse a procesos sistémicos, y el proceso sistémico asociado con más frecuencia a esta es la espondilitis anquilosante, aunque esta asociación solo la encontramos en una cuarta parte de los casos. Ahora, por otra parte, es importante recordar que las manifestaciones extraarticulares más frecuentes de la espondilitis anquilosante es la uveitis anterior, y también pueden tener una causa exógena, ya sea por traumatismo o infección. Inclusive en la infancia, el cuadro sistémico más frecuente asociado a este tipo de uveitis es la artritis crónica juvenil, sobre todo en su forma particular, y con más frecuencia en niños con enfermedad de presentación que sea precoz y anticuerpos antinucleares que se encuentren positivos. En cuanto a su... Un rato, por favor, retrocedo. En cuanto a su patogenia, se producen los anticuerpos localmente en el iris y el cuerpo ciliar, y la combinación de estos anticuerpos con los antígenos responsables de la enfermedad y el complemento va a dar lugar a una formación de complejos inmunes dentro del tracto uvial, cuyo depósito va a inducir a la inflamación local. Y también se piensa que en este caso la predisposición genética juega un papel muy importante y viene reflejado en las asociaciones con algunos marcadores de HLA.
Siguiente, por favor. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, como los síntomas principales vamos a tener la fotofobia, el dolor, el eritema, la disminución de la visión, el lagrimeo también. Sin embargo, en la uveitis anterior crónica, el ojo se puede encontrar blanco, sin ningún tipo de eritema, y va a tener unos síntomas mínimos, incluso en presencia de que esta inflamación se encuentre en su fase severa. En cuanto a los signos, vamos a encontrar inyección periqueratínica. Esta es una inyección ciliar circuncorneal que tiene un tono violáceo y el grado de inyección se debe calificar entre 0 a 4. Luego tenemos las precipitaciones queratínicas. Estas características y la distribución de estos precipitados pueden aportar también indicios sobre la posible etiología. Luego tenemos también las células del humor acuoso o fenómeno de Tyndall. El grado de celularidad del humor acuoso se va a clasificar según el número de las células que se va a detectar mediante el examen de lámpara. Luego también tenemos el brillo del humor acuoso. Los nódulos en el iris, también se puede encontrar atrofia del iris. Y a veces también la reacción inflamatoria es tan intensa que las células y proteínas se depositan en la cámara anterior, dando lugar a un nivel de hipogion. También se encuentran las sinequias posteriores, que estas van a ser adherencias entre la superficie del cristalino y del iris. Como podemos ver en la imagen, la primera imagen, la que se encuentra en la izquierda para arriba, esas son precipitados queratínicos. La que se encuentra al lado de arriba para la derecha son hipopion. Se va a ver una pupila dilatada por colirios midrióticos. En la imagen de abajo hacia la izquierda podemos ver sinequias posteriores del iris cristalino y en la última podemos ver el Tyndall o el hipopion. Siguiente, por favor. Luego vamos a hablar sobre el tratamiento. El tratamiento va a ser netamente etiológico. Si conocemos la causa, tenemos que dar midriáticos que van a reducir el dolor y el dolor que se debe al espasmo de los músculos ciliares y el esfínter pupilar. Se debe emplear estos se deben emplear rápidamente, pues rompen o también van a prevenir la formación de las sinequias. Y los más usados son el ciclopegigo y la atropina. También tenemos que usar antiinflamatorios. Los más utilizados van a ser y se va a utilizar también junto con corticoides. Y suelen aplicarse por vía tópica, ya sea colirio, pero la dosis y la vía de administración también va a depender a qué tan grave sea el cuadro. También se encuentra por la vía sistémica, que van a ser inyecciones subconjuntival o subtenoniana, perdón, y también por la vía invitria, que va a ser una administración directa o mediante la colocación de implantes de liberación retardado. Siguiente, por favor. Ahora vamos a hablar sobre las uveitis intermedias. Estas cursan con inflamación primaria del vitrio, la retina periférica y pars plana. Esto siendo, según algunos autores, la forma más común de uveitis en niños y adultos jóvenes, aunque en el conjunto de las uveitis solo supone un 10% de los casos. El 80 y 90% inclusive son idiopáticos. En casos secundarios es importante destacar la esclerosis múltiple, principalmente en mujeres jóvenes, que podría ser la forma más frecuente de inflamación ocular en las esclerosis múltiples o también la sarcoidosis. Y también tenemos en casos de la sarcoidosis. Estas se van a encontrar muy relacionadas a la aparición de HLA, que sea del caso de R1 o de R2. Siguiente, no, está bien. En cuanto a sus manifestaciones clínicas, estas van a empezar de forma atípica entre la segunda y cuarta década, siendo muy rara por encima de los 40 años. Muchas veces inclusive es asintomática, pero lo más frecuente es que los pacientes presenten una visión borrosa o de cuerpos flotantes vítreos. En la exploración del fondo del ojo se va a encontrar vitritis, que van a ser opacidades en el vitrio por células inflamatorias, y las características llamadas bolas de nieve en la parte inferior del vitrio periférico, que va a ser como exudados blanquecinos. Y con frecuencia también vamos a ver vasculitis periférica, sobre todo una periflebitis. Estos suelen ser inclusive procesos de larga duración, y el edema macular quístico sería la principal causa de reducción de la visión grave. En la imagen podemos ver bolas de nieve en vitrio periférico. Siguiente. Ahora vamos a hablar sobre su tratamiento. Hay
tratarse de una inflamación crónica, que obviamente puede tener un curso benigno, en el 80% de los casos, no siempre va a ser necesario el tratamiento, a no ser que aparezca reducción de la visión y también haya una persistencia en la inflamación severa en el vitrio o un edema macular quístico. El tratamiento más empleado van a ser inyecciones subtenonianas o intravítrea de corticoides principalmente. Siguiente posterior, por favor. Ahora vamos a hablar sobre las uveitis posteriores. Vamos a hablar sobre sus manifestaciones clínicas. Eh, Estas uveitis posteriores también van a ser idiopáticas y el síntoma de presentación suele ser el de las llamadas moscas flotantes por la turbidez vítrea, aunque en ocasiones la afección se va a manifestar como un trastorno de la visión central debido a un edema macular cistoide crónico. Un paciente con una lesión inflamatoria periférica va a referir la presencia de moscas volantes y tendrá una visión mínimamente borrosa. Por otra parte, la coroiditis activa, que afecta a la fovea o el haz papilomacular, causará fundamentalmente una pérdida en la visión central y es posible que el paciente no advierta la presencia de estas llamadas moscas volantes. En cuanto a los signos, vamos a tener la vitritis, que van a ser opacidades y turbidez en el vitrio, los focos de corioretinitis o retinocoroiditis, que van a ser lesiones inflamatorias blanco-amarillentas. También tenemos las vasculitis, que suelen afectar a las venas y formar periflebitis. Y también tenemos entre otros signos que puede ser inclusive el desprendimiento de la retina, una neuritis óptica anterior, ya papilitis y neovascularizaciones. Ahora, algunas formas específicas de estas van a ser por toxoplasmosis, candidiasis o citomegalovirus. Respecto al tratamiento, dependiendo, se va a tratar digamos, en las zonas agudas se van a tratar con pirimetanina, sulfadiazina o clindamicina y corticoides. También se puede usar en otros casos fluconazol y anfotericina y corticoides. Esto del tratamiento va a depender mucho de la etiología. En otros casos, por ejemplo, como en el citomegalovirus, se va a tratar con ganciclovir o foscarnet sistémicos o ganciclovir intravítreo. Siguiente. Bueno, compañeros, continuando con la exposición, hemos visto la aproximación a dato fisiológica y patológica de la uveitis, ¿no? Ahora vamos a hablar acerca de la aproximación diagnóstica a fondo. Bueno, como sabemos, la uveitis es un grupo heterogéneo de entidades clínicas muy variadas, que en su mayoría, como hemos visto, causan inflamación intraocular. Aunque en sentido estricto se definen como uveitis más que todo al proceso inflamatorio que afecta directamente la uvea. En la práctica clínica, el término está empleado de forma más amplia, abarcando enfermedades que afectan tanto al tracto uveal como a las estructuras intraoculares adyacentes, que vendrían a ser el vítreo, la retina, el nervio óptico y los vasos, perdón. Puede aparecer en cualquier edad, aunque son más frecuentes en la segunda, tercera y cuarta década. Y se estima que en los países desarrollados generalmente su incidencia oscila entre los 17 a 52 casos por 100.000 habitantes, con una prevalencia de 38 a 714 casos. Entonces, así vemos que las uveitis son responsables aproximadamente del 10 al 15% de nuevos casos de ceguera y se estima que alrededor del 35% de los pacientes con uveitis presenta una baja visión o una ceguera legal, ¿no? Aunque la etiología es variada, podemos ver en la tabla 1 es muy variada, muy nutrida, podemos distinguir 4 grandes grupos en función a la etiología directamente, como son las infecciosas, las no infecciosas puramente oftalmológicas, las denominadas idiopáticas y síndromes específicos de uveitis, entre ellos anteriores, intermedias y posteriores, como hace un rato dijeron, y también la panoveitis. Y también las uveitis asociadas a enfermedades autoinmunes inflamatorias sistémicas, como también los síndromes de enmascaramiento, que son procesos no inflamatorios,
que fundamentalmente en su mayoría son neoplásicos que pueden simular una uveitis. Entonces resulta así evidente la importancia de llegar a un diagnóstico etiológico concreto que nos oriente al pronóstico y facilite así la elección del tratamiento adecuado, evitando iatrogenias, especialmente en las uveitis infecciosas, y permita así un diagnóstico precoz. Entonces, como voy diciendo, ¿qué es importante en el problema clínico? La identificación del patrón clínico. Entonces, es importante que este sea preciso para que podamos plantear adecuadamente el diagnóstico diferencial de un paciente con uveitis y decidir qué pruebas diagnósticas son necesarias realizar. Para ello es necesario integrar diferentes formas de clasificar la uveitis en función a criterios anatómicos, como ya hemos hablado. En cuanto a la porción afectada de la uva, es muy importante esto. La evolución clínica, si es aguda, crónica o recurrente, uni o bilateral. Y también los histopatológicos, si es granulomatosa o no granulomatosa. Entonces, la identificación del patrón clínico va a ser labor fundamental del oftalmólogo, por lo que es necesario familiarizarse con las técnicas diagnósticas y la terminología empleada. Entonces, desde un punto de vista práctico, tenemos que utilizar estas 4 preguntas para identificar el patrón clínico. Uno es dónde se localiza la inflamación ocular, si es una uveitis granulomatosa o no granulomatosa, si es una uveitis aguda o crónica, o si es una uveitis unilateral o bilateral. Y hay que recordar que las uveitis pueden estar originadas por múltiples causas, por lo que la aproximación diagnóstica es un verdadero reto. Entonces empezamos con la primera pregunta. A ver, ¿dónde se localiza la inflamación ocular? En la uveitis anterior, la inflamación se localiza más que todo en la cámara anterior, en la iritis, en la iridocyclitis. En ocasiones, la uveitis se asocia a inflamación corneal, como la queratoveitis, o de la esclera, la denominada escleroveitis. Entonces, el cuadro clínico puede ir desde una inflamación leve, solo visible en la exploración detallada, hasta un cuadro con una inflamación moderada o grave, que puede ser caracterizada por dolor, fotofobia, enrojimiento ocular, lagrimeo, y hasta una disminución variable de la agudeza visual. También a veces, en ocasiones, se puede producir una elevación de la presión intraocular. En la exploración oftalmológica, en las anteriores, observamos hiperemia conjuntival y ciliar periqueretásica. Una disfunción también del reflejo pupilar a los cambios luminosos y hasta turbidez en la cámara anterior, como el denominado fenómeno de Tyndall. Entonces, hablamos de hipopión cuando la inflamación es muy intensa y se acumula fibrina y células inflamatorias en forma de nivel de color blanquecino en la parte inferior de la cámara anterior. Esta parte. Entonces, pueden encontrarse también precipitados queratínicos, acúmulos de células inflamatorias, adheridas al endotelio corneal, y sinequias tanto anteriores como posteriores, como podemos observar en la B y en la C. Entonces, eso es en cuanto a la uveitis anterior, ¿no? Entonces, se reserva el término parplanitis. No, eso es en la intermedia, perdón. Entonces, en la uveitis intermedia, el lugar primario de inflamación es el cuerpo vítreo. Entonces, las presentaciones frecuentes suelen estar en miodesopsias, las denominadas moscas volantes, y la visión borrosa. Entonces, el hallazgo generalmente es la vitritis y con frecuencia encontraremos un infiltrado inflamatorio celular vítreo en bolas de nieve, las denominadas snowball, exudados en banco en nieve y también en la pars plana, las snowbanks ya también, y las flebitis retinianas periféricas, también las papilitis, que son la hiperemia papilar en los casos más leves, y hasta un edema macular quístico. Entonces, como iba diciendo, en este caso de la intermedia se reserva el término parplanitis para la uveitis intermedias idiopáticas, con formación de snowbanks y snowballs, como segundo término. Y por último, las uveitis posteriores. Entonces, en las posteriores, la inflamación se localiza en la coroides, en la retina o en ambos, según afecte inicialmente una u otra.
o en aquellos con una afectación en la cabeza del nervio óptico y la retina adyacente, hablaremos, por ejemplo, de una neuroretinitis. Entonces, la coroiditis así puede ser focal, multifocal o difusa. En ocasiones observamos también una inflamación vítrea, también como una vitritis posterior y por la presencia de células inflamatorias por encima de los focos, también encontramos inflamación activa en estos casos. Las manifestaciones clínicas iniciales de la uveitis posterior son miodesopsias y grados variables de disminución de la agudeza visual. Y por último tenemos a las panuveitis. Estas son uveitis en las que la inflamación intraocular es difusa, localizada en la cámara anterior, vitrio y coroides y o retina, sin que predomine en ningún segmento. Entonces, las manifestaciones en este caso son muy variadas de la panuveitis, con síntomas propios de los tres tipos de uveitis y la presencia también de coroiditis o coroirinitis y vitritis también puede ser parte de ella. También desprendimiento exudativo de la retina, que se puede dar en gran utilidad a la hora de establecer el diagnóstico diferencial de la panuveitis, porque es realmente bien difícil llegar a esta. Acá también tenemos una foto del uveitis anterior y con su hipopion bien marcado. Y la clínica, ¿no? Entre diferencia entre la uveitis anterior y la posterior. En la clínica el ojo rojo doloroso en la anterior y los precipitados queratínicos con el hipopion y el fenómeno de Tyndall. Mientras que en la posterior son las moscas volantes, la visión con niebla, sin dolor, si se da solo posterior. Entonces, lesiones exudativas o cicatrices en coroides. Tratamientos midriáticos, tratamientos corticoides sistémicos, con una etiología muy común idiopática en la anterior y en la posterior con la denominada toxoplasmosis, común en nuestro medio. Entonces, es otra pregunta, ya hemos contestado la primera que prácticamente nos responde al 70% del diagnóstico, que es saber dónde se da la enfermedad. Ahora, la segunda pregunta es establecer los grados diferentes etiológicos, ¿no? Que podemos lograr a través de si es una uveitis granulomatosa o no granulomatosa. Entonces, en las uveitis anteriores, las células inflamatorias se adhieran al endotelio corneal y las células inflamatorias en sí dan precipitados queratínicos que pueden diferenciarse mediante la exploración con una lámpara de hendidura sin necesidad de una biopsia. Entonces, en los no granulomatosos encontramos pequeños redondeados y de coloración blanquecina, que así serían los constituyentes de un hallazgo inespecífico y poco orientativo. Pero los granulomatosos son más grandes, entonces de coloración con frecuentemente un color amarillo y marronácea. Entonces, estos son denominados precipitados queratínicos en grasa de carnero. Entonces, los precipitados queratínicos granulomatosos se asocian así con ciertos procesos, generalmente insidiosos, ¿qué más podríamos decir? Y con un curso crónico, ¿no? Por ejemplo, la sarcoidosis, el síndrome de Bosch-Coran-Jarada, esclerosis múltiple, hasta TB, por lo que se trata de un hallazgo útil para orientar nuestro diagnóstico. Otros hallazgos sugerentes también de inflamación granulomatosa son los nódulos en la iris y los granulomas conjuntivales, que también pueden orientarnos hacia ciertas etiologías como la sarcoidosis o la sífilis, y son excepcionales en otras uveitis como la herpética y la oftalmia simpática. Entonces podemos ver que esos hallazgos también nos pueden dirigir a un buen diagnóstico. En este cuadrito mucho mejor resaltado, ¿no? El inicio de cada uno, los granulomatosos insidiosos, los no granulomatosos agudos, el dolor acentuado en los granulomatosos con una fotofobia y con una visión borrosa moderada, mientras que en la granulomatosa es acentuada, entre otros. Después, la tercera pregunta que tenemos que responder es si es una uveitis aguda o crónica. Hace un momento lo habíamos clasificado, Noelia lo había dicho, pero ahora vamos a hablar la diferencia principal entre cada una. Entonces, según las definiciones propuestas por el grupo Zoom que es el encargado de poner esto, las uveitis agudas se definen entonces por un inicio brusco y, bueno, de una duración limitada, que es inferior a 3 meses con un tratamiento adecuado. Y son denominadas recurrentes cuando se producen episodios repetidos, separados por periodos de inactividad, sin tratamiento de más de 3 meses.
Y por último, las crónicas, que son aquellas que duran más de 3 meses y que habitualmente se inician de forma insidiosa. Y además de esto, recidivan en menos de 3 meses tras retirar el tratamiento. Y por último, preguntar también si es una uveitis unilateral o bilateral. Las uveitis unilaterales generalmente afectan un solo ojo y en las agudas recurrentes se consideran unilaterales y se inflama un único ojo en cada brote. Aunque en brotes sucesivos puede inflamarse el otro ojo, o sea, primero uno, después el otro, y no simultáneamente ambos ojos en el mismo brote. Aunque inicialmente la uveitis también puede ser unilateral, en la mayoría parte de los casos acaba apareciendo en ambos ojos, de forma alterna, sucesiva o simultánea. Es muy raro que sea simultánea también. Por ello resulta interesante para el diagnóstico diferencial que la uveitis afecte solo un ojo y respete el otro, orientando generalmente una frecuencia, una etiología infecciosa, si se da el caso que sea de esa forma. Entonces, otra cosa que nos va a ayudar mucho para aclarar nuestro diagnóstico es la exploración, ¿no? Entonces, la exploración del ojo va encaminada más que todo a valorar el tipo y el grado del daño estructural que se ha realizado, ¿no? Como la repercusión funcional del mismo daño. Entonces, existe una serie de exploraciones básicas, entre ellas tenemos las de rutina y algunas que no, como se podría decir, no requieren un aparataje especial ni sofisticado, y otras que son complementarias ya a las más sofisticadas, ¿no? Entonces, dentro de las básicas tenemos uno, la valoración funcional, que en esta la exploración más importante es la medida de la agudeza visual, mediante, en este caso, por oftotipos de letras o números que pueden colorarse a distancia variables del paciente, habitualmente 4 metros. Como ya sabemos, ya conocemos los resultados y cómo se expresa, entre ellos la principal, que es la medida de la agudeza visual, en la valoración funcional. Después, otra es la valoración estructural. En esta nos permite observar directamente si hay una alteración estructural del ojo. En este caso utilizamos el biomicroscopio o la lámpara de hendidura que permite explorar las alteraciones del segmento anterior. Y también entre ellos la afección corneal, ¿no? Sí, que también encontramos precipitados queratínicos, células o fibrina en la cámara anterior y hasta alteraciones en el iris y hasta el estado del cristalino. A través de una lente, como iba diciendo, se interpone entre el haz de luz. El ojo observamos las alteraciones entre la cavidad vítrea y las estructuras del fondo de ojo, nervio óptico, vasos y mácula, en sea el caso. Entonces, existen dos escalas estandarizadas para cuantificar la intensidad y la inflamación ocular. Para la cámara anterior, la clasificación por Zoom, que es en el número de células observadas, y para la cámara vítrea, la escala de Nussenblatt, que es en el grado de opacidad que produce la vitritis. Otra cosa que tenemos que saber es que no existe ninguna escala valorizada para la valoración de la intensidad de la inflamación de las uveitis posteriores. Y entre estas, bueno, yendo mucho más allá, tenemos la exploración complementarias, que estas ya son un poco más especiales. Entre ellas tenemos la valoración del campo visual, que podría valorar, digamos, el daño del nervio óptico por glaucoma, que es una complicación frecuente en los pacientes con uveitis, y en los síndromes de manchas blancas, ¿no? Que pueden debutar con un escotoma temporal objetable mediante la prueba. Entonces, la función del nervio óptico también la valoraremos mediante los potenciales evocados visuales. Entre estos tenemos el electroretinograma, que mide la actividad eléctrica retiniana y puede estar alterada en algunos procesos en los que los hallazgos fundoscópicos son útiles y son sutiles, e imperceptibles. Y por último, la valoración estructural con las complementarias, que ya es mucho más especial. En estos tenemos la OCT, que es la Optical Coherence Tomography, tomografía de coherencia óptica, que es una prueba, que estamos observándola, que es una prueba no invasiva, que nos ofrece imágenes tomográficas en una resolución casi histológica de la mácula, ¿no? Entonces, así nos permite diagnosticar complicaciones con grave repercusión sobre la visión, como un edema macular, los desprendimientos exudativos de la retina, la neovascularización coroidea
y también asimismo cuantificar el grosor propio de la retina y por tanto así monitorizamos de una forma u otra la respuesta terapéutica que se pueda generar. Dado que requiere poco tiempo, 2 a 3 minutos, es muy sencilla de realizar y se ha convertido probablemente esta en la exploración complementaria más importante en la uveitis, especialmente, ¿no?, si existe un edema. Algo más que tenemos es el denominado la angiografía de fluorescencia, la AGF, que permite estudiar la circulación retinal. Eh, Mientras que la angiografía con verde de indomasina, la denominada AVI, se emplea para el estudio de la circulación coroidea, la AGF, que es una paralela, nos muestra alteraciones, entre ellas inflamatorias y hasta el cierre capilar o isquemia. Entonces, entre estas, una vertiente es la autofluorescencia del fondo ocular, que esta es una técnica reciente introducida que capta la fluorescencia espontánea de las estructuras del fondo de ojo, que contienen flupofusina, que es un producto de degradación de segmentos externos de los fotorreceptores, generada de forma fisiológica en las células del epitelio pigmentario de la retina. ¿Y por qué justifico este último proceso? Porque dependiendo del proceso patológico, la cantidad de lipofusina aumenta o disminuye. Entonces, lo que condiciona una señal de hiper o hipoautofluorescencia. Entonces, por lo tanto, este tipo de diagnóstico o este tipo de exploración complementaria, como denominada la AFE, que es la autofluorescencia del fondo ocular, es especialmente muy útil en el diagnóstico y seguimiento de las uvitis posteriores, que son bien complicadas, ¿no?, que dañan la retina externa, tales como la coroidopatía serpinginosa o la coroiditis multifocal, sea el caso. Ahí está, podemos observar. Esta es una posterior. Y entonces, después, algo muy importante es la historia clínica y la exploración física de este tipo de pacientes. Es importante elaborar una historia clínica completa y realizar una exploración física detallada que nos permita orientar el diagnóstico, se podría decir, el diagnóstico más certero en este tipo de pacientes. Entonces, desde un punto de vista práctico, formulamos estas 4 preguntas. Uno es, ¿cuáles son las características epidemiológicas del paciente? Entonces, acá la edad es un dato particularmente muy importante, ya que en grupos de edad concretos, por ejemplo, los pediátricos, ciertas causas de uveitis son frecuentes. Y como observamos en la tabla 2, ¿no? Edad menor de 15, ahí está. El sexo y el origen étnico también pueden ser también orientativos para el diagnóstico. Entonces deben recogerse siempre de forma detallada los antecedentes familiares, el consumo de fármacos, los antecedentes de traumatismo o cirugía ocular previa y hasta la epidemiología relacionada con la transmisión de las enfermedades infecciosas, sea el caso. Otra pregunta es también si el paciente refiere manifestaciones clínicas extraoculares. Esta es también una de las principales que podemos hacer en este tipo de diagnósticos. Porque el objetivo del interrogatorio dirigido por aparatos, como hemos dicho, es identificar síntomas sugerentes de la enfermedad. Muchas veces pueden existir entonces manifestaciones clínicas que nuestro paciente considera de poca relevancia. Nosotros vamos preguntándole al paciente y el paciente no lo toma como algo de gran valor, mientras que al final puede terminar dándonos eso el diagnóstico. Entonces, como iba diciendo, es recomendable que realicemos una anamnesis detallada, incluso si nuestro paciente no nos da muchos valores o algo así. Entonces, necesitamos hacer entonces un interrogatorio rápido, ¿no? Entonces, en el caso de los que parezcan estar asintomáticos de clínicas extraoculares, sea el caso. Entonces, después la tercera pregunta es si existen hallazgos sugerentes de enfermedad extraocular en la exploración física. La exploración física, como dije, completa, puede mostrar signos sugerentes de una enfermedad extraocular. Prácticamente cualquier hallazgo del examen físico, sea el caso, puede ser relevante. Probablemente sean los signos de afección mucocutánea, neurológica y del aparato locomotor los más orientativos en el paciente con uveitis. Entonces, ¿qué tratamiento recibió el paciente y cuál ha sido la respuesta? Como última pregunta. La respuesta al tratamiento también nos aporta información valiosa,
sobre la intensidad de la ovitis y la causa. Es importante entonces determinar si ha precisado en algunos anteriores casos el uso o no de corticoides, y si los corticoides se han administrado a nivel ocular o por vía sistémica, y si la respuesta ha sido completa, parcial o nula, o si se ha mantenido tras la reducción o suspensión del tratamiento. Ciertos patrones generales de respuesta también son muy orientativos. Por ejemplo, una historia larga de hace menos buen tiempo probable nos podría dar una etiología infecciosa tumoral, ¿no? Mientras que es frecuente que las uvitis infecciosas mejoren inicialmente con un tratamiento antiinflamatorio, aunque lamentablemente más tarde empeoren nuevamente, ¿no? En el caso de los síndromes de enmascaramiento también neoplásicos, la respuesta al tratamiento con corticoides suele ser escasa o nula, también llevándonos por ese lado al diagnóstico diferencial, ¿no? Acá observamos esto, como dije, en la tabla 2, los factores por origen étnico, procedencia, ingesta de carne cruda, edad. Y en la derecha, los hallazgos en la historia clínica y exploración física, entre ellos signos y síntomas con los procesos asociados a la derecha. Por ejemplo, el vitiligo con la enfermedad de Vogt-Konáy y Harada. Otra importante entre estos, el eritema nodoso con la enfermedad de Behçet y la sarcoidosis. Otros, por ejemplo, las artritis idiopáticas juveniles, el síndrome de Reiter. Otros, la cefalea, enfermedad de Vogt-Konáy y Harada, la tos, disnea, síntomas respiratorios para la sarcoidosis, la TB y las neoplasias. Entonces, el diagnóstico diferencial. No existe una fórmula sencilla que nos permita responder a la típica pregunta, ¿qué le pido al paciente a una uveitis? Entonces, en función de los hallazgos de la exploración oftalmológica, el curso clínico y la lateralidad de la uveitis puede reconocerse 12 patrones clínicos. Estos están asociados en diferentes patrones, con diferente frecuencia por diferentes procesos, por lo que estos son más probables en función de la edad epidemiológica y signos y síntomas del paciente, directamente, ¿no? Entonces, primero vamos a hablar de esto. Este es el diagnóstico diferencial en cuanto al ojo rojo. Acá observemos las queratitis, las uveitis anteriores y el glaucoma. En este caso, la uveitis anterior, ¿no? Sí, con una hiperemia ciliar, con una disminución de la visión, con un dolor mucho más profundo, con una pupila con miosis y bradicoria, y en la cámara anterior con Tyndall en positivo severo, ¿no? Y el glaucoma y la queratitis entre diagnósticos diferenciales. Entonces, ¿qué nos lleva a la uveitis anterior en el diagnóstico de un ojo rojo? Si es que duele, sí. La pupila, sí, miosis también, tinción con fluorescencia negativa, entonces encontramos una uveitis anterior con una inyección ciliar, pupila miótica, posible hipopión y sin alteraciones corneales. Entonces, volviendo a la tablita de la aproximación diagnóstica según el patrón, por etiologías más frecuentes tenemos, como hace un momento dije, por la zona de la patología, anterior, intermedia, posterior y una panoveitis. Las anteriores, tenemos las más comunes, la anterior aguda recurrente unilateral, con causas más comunes como la espondloartropatía. La uveitis anterior aguda no recurrente unilateral, con causa idiopática. La anterior aguda bilateral, con causa idiopática. La anterior crónica idiopática, con uveitis anteriores oftalmológicas. Después tenemos la intermedia, con causa más probable, la parplanitis, reservada para este tipo de enfermedades, como hace un momento dije, su nombre de plano, ¿no? Las posteriores, como la corioretinitis unilateral, con una causa común como la toxoplasmosis, la bilateral, con retinocoroidopatías oftalmológicas, y las vasculitis de retina, como la enfermedad de Behçet. Después tenemos las panoveitis, con corioretinitis, los toxoplasmitis, entre ellas con causas más comunes. Después las panoveitis con vitritis, panoveitis con vasculitis de retina, entre ellas la causa común, la enfermedad de Behçet. Y por último, las que tienen desprendimiento exudativo de la retina, dirigido hacia el síndrome de Vogt-Konáy y Harada. Bueno, eso es todo, compañeros. Hay que saber algo entonces antes de acabar, que en conclusión, el diagnóstico de la uveitis precisa de una comunicación fluida entre el oftalmólogo y el internista, sea el caso, o sea, el paciente que refiere, el doctor que lo refiera tiene que tener una comunicación buena con el especialista a cargo, pues cada especialidad aportará así áreas de conocimiento diferentes para integrar una historia bien nutrida
por lo que las consultas conjuntas sean probablemente una forma idónea para abordar este diagnóstico y tratamiento de la uveitis. Entonces, algo más que tengo que recordarles es que la identificación del patrón clínico es la herramienta básica para la orientación diagnóstica del caso. Entonces, una vez identificado el patrón, como hemos visto, prácticamente es un seguimiento que hay que hacerle a este tipo de pacientes. Es todo un juego del gato y el ratón. Entonces, una historia clínica completa y física detallada nos permiten decidir de forma razonable las pruebas complementarias necesarias, sea el caso. Entonces, logramos así lograr nuestro diagnóstico certero, sin ir a la iatrogénicas, ¿no? Eso es todo, doctor. Gracias, Kevin. Evidentemente, la uveitis, al ser una enfermedad inflamatoria crónica de muy difícil diagnóstico, referido a la etiología sobre todo, y a la complejidad de la forma de presentación de varias variedades de las que han hecho mención, entonces requiere siempre el uso de algunos exámenes complementarios de apoyo diagnóstico, ¿no? Recuerden que estos siempre van a ser limitados por mucha claridad que estas puedan brindarnos. Al final solamente son eso, exámenes complementarios de apoyo al diagnóstico, no son el diagnóstico. A pesar de que en algunos casos podemos tener claras imágenes de que algo está fallando, esto simplemente nos va a ayudar a complementar parte del esquema diagnóstico para iniciar una terapéutica u otra. Por ejemplo, si vamos a la imagen, a ver, ¿no tienes una imagen más grande? Esa es una autofluorescencia, ¿verdad? Permíteme hacer unas presentaciones, porque estoy buscando algunas imágenes. Si me permiten presentar. Ok, doctor. Ok, a ver qué tenemos por acá. Por ejemplo, evidentemente, ¿se puede visualizar, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Como les comentaba, ¿no? Si bien es cierto, la tomografía de coherencia óptica de la mácula es una situación que nos permite abordar directamente todo el espesor de la mácula. Es un corte prácticamente histológico, como el que comentaba vuestro compañero Miese, como que podemos diferenciar cada una de las capas, ¿no? El epitelio pigmentario, la capa limitante interna, la perciforme interna, perciforme externa, capa de células neuronales y la capa de células neuroretinales, ¿no? La capa más superficial. Entonces, capa de células neuroretinales. Entonces, podemos hacer, evidentemente, esta activación. Y vemos básicamente lo anatómico, primero que nada, ¿no? La característica de una mácula normal. Esta depresión que ustedes tienen acá es normal, ¿no? Una fobia central. Corresponde. Toda esta zona, mide cuánto aproximadamente, jóvenes. ¿Recuerdan? Hoy día tenemos examen. A ver, ¿quién me dice por ahí? Ok, bueno. Cállenlo. Ok, perfecto. No tiene un espacio más o menos de 1.5 milímetros, ¿no? Es el área de la... Relacionado más o menos al tamaño de la copa disco, que también tiene el mismo segmento. Eso es importante para hacer la topografía, para tener un dato topográfico de todo lo que es la superficie de las zonas 1 y 2 en retina. Entonces se da el dato de referencia a más o menos un diámetro, o a una copa de disco, a dos copas de disco hacia nasal, hacia temporal, hacia superior, hacia inferior. Entonces es fácil de buscar lesiones bajo esos parámetros. Entonces, evidentemente va a haber una serie de lesiones que podríamos encontrar. A ver qué tenemos por acá. Como esta, por ejemplo, tenemos una evolución de un problema. En una retina normal, posiblemente una mácula normal. Aquí de este lado está el nervio óptico, y que la mácula, que aparentemente parece normal, obviamente.
pero fíjense cómo sufre una serie de procesos mientras va formándose acá una acumulación líquida. Es una maculopatía exudativa, activa me parece, ¿no? Con desprendimiento del epitelio pigmentado de la retina hacia este lado. Pero fíjense, es activa, ¿no? Es una maculopatía exudativa, ¿no? Existen las maculopatías secas que también van a tener un pronóstico igual de complejo, de complicado frente a la visión del paciente, ¿no? Recuerden, al tener comprometida toda esta zona, el paciente carece de visión central, carece de visión de detalle, carece de visión de nitidez, entonces él va a ver siempre una mancha blanca con ese ojo, una mancha oscura, perdón, hacia adelante. Primero de repente va a iniciar en una etapa con unas deformidades, ¿no? Deformidades de las imágenes, con las metamorfosis conocidas por todos ustedes ya en las clases previas, ¿no? Ya sabemos lo que significa una metamorfosis. Aquí tenemos otra vez una capa normal, pero con algunas lesiones que ya que se van presentando acá. Esta imagen que les voy a mostrar con el profesor, ¿pueden identificarla, por favor? La que está por encima de la mácula y de la retina en todo caso. ¿Alguien me dice qué nombre tiene? ¿Ok? ¿No? ¿La coroides? La coroides está aquí abajo, fíjate, estos son los vasos coroideos. La membrana hialoidea. La retina, la membrana hialoidea, gracias. No puedo verte, ¿cuál es tu nombre? Iván, doctor. Iván, gracias Iván. Gracias, es la membrana hialoide. Recuerden que la membrana hialoidea tiene puntos de anclaje, puntos de fijación. No lo olviden, jóvenes, por favor. Entonces vamos a ver qué tenemos acá. Esta especie es una especie de resumen. Vamos a aumentar el tamaño de la imagen. ¿Está mejor, jóvenes? A ver, un voluntario, por favor. Esta es una tomografía de... Ya hicimos la clase previamente. Cámara anterior. Una tomografía de segmento anterior o de cámara anterior. Perfecto. ¿Y qué podemos notar en la imagen de abajo y otra persona, por favor, en la imagen de arriba? En las dos imágenes encontramos dos situaciones completamente diferentes, ¿verdad? A ver, una opinión, por favor. En la imagen de arriba se puede ver un ángulo iridocorneal estrecho. Ajá, muy bien, gracias. ¿Tu nombre? Alessandra. Gracias, Alessandra. No las veo, disculpe. Y la voz todavía no la reconozco. Mil disculpas, Alessandra, debería reconocer tu voz. Y a ver, alguien que nos hable de la imagen inferior. Voy a tocar algunas estructuras y por favor sírvanse en nominarlas, ¿ya? ¿Qué estoy tocando en ese orden, no? ¿Se ve el cursor, jóvenes? Córnea. Es la córnea, perfecto. Córnea. Y esta línea que es imaginaria, obviamente, pero que la genera el tomógrafo, nos habla acerca de un espacio, ¿no? Que está entre la córnea y la superficie anterior del cristalino. Es el área más o menos de la amplitud de la cámara, ¿no? Eso es importante. No le voy a pedir más detalles, pero es eso lo que hay. ¿Qué sería esta imagen, por favor? Esta imagen que está aquí. ¿Algún voluntario? El cristalino, sí. El cristalino que está desplazando. Fíjense cómo el cristalino desplaza hacia el iris, ¿no? Hacia adelante a una oclusión parcial o total. Está próximo a tocar el endotelio. Fíjense, en algunas partes ya hay tope endotelial, ya hay el kissing endotelial. Entonces, evidentemente, si es que hay un completo cierre de este ángulo iridocorneal, merced a la proyección o propulsión del cuerpo del cristalino, estaríamos frente a una situación conocida con el nombre de todo esto. Voluntarios. Cerrado. ¿Perdón? Un glaucoma de ángulo cerrado. Un glaucoma de ángulo cerrado, claro. Más propiamente es un glaucoma facomórfico. ¿Ya?
ya estamos ingresando a conceptos de glaucoma, fíjense, ¿no? Glaucoma facomórfico. Imagínense que es un traumatismo ocular penetrante y por aquí ingresa una astilla de metal, un alambre y qué sé yo, y me topa el cristalino, ¿no? Llega a topar y a perforar el cristalino. Entonces, hablando al mismo tiempo, tendríamos otra manifestación, en la misma circunstancia. Hay una aguja, un alfiler, un alambre que perfora el ojito y me toca me perfora el cristalino, ¿no? ¿Qué evento podría ocurrir? Obviamente, extravasación. Primero la córnea con un alambre o con una aguja pequeña, pues mayor cosa no, porque va a ser una herida autosellante. Pero ya es un trauma ocular perforante, es un trauma ocular a globo abierto. Y no, a más de eso, tiene una desnaturalización del cristalino, el cristalino está roto. Entonces ya se forma una catarata traumática, ¿verdad? Entonces la extravasación de material de cristalino hacia la cámara anterior automáticamente contribuye a bloquear el ángulo. Entonces, si en el anterior caso, con un cristalino indemne, teníamos un glaucoma facomórfico, con un cristalino reventado, cataratoso, con un glaucoma, con un trauma ocular en el que se estalla el cristalino, vamos a tener también seguro una hipertensión ocular que nos va a generar un glaucoma facoanafiláctico, ¿no? Debido justamente a la presencia de contenido de material de cristalino en la cámara anterior. Recuerden que las características del humor acuoso son las de tener aproximadamente un porcentaje de agua y un porcentaje de solutos, ¿verdad? Que están en suspensión, ¿no? Eso hay que recordar también. Entonces, el material de cristalino es obviamente mucho más denso que el agua. Entonces va a bloquear también la malla trabecular, ¿no? Inclusive si es que no es necesario que el ángulo esté tan cerrado, tan estrecho. Puede en un ángulo abierto aquí tener también la misma situación de perforar la aguja y desprender material de cristalino hacia la cámara anterior. Estos inmediatamente bloquean la malla trabecular y no permiten el flujo del humor acuoso de manera adecuada. Entonces eso lleva a una hipertensión ocular también, joven. No se olviden, ¿no? No se olviden las situaciones que son bien incómodas durante ¿no? A ver si esta imagen, si la podemos repasar, ¿no? ¿Algún comentario, jóvenes? ¿Está bien la imagen? ¿La agrandamos más? ¿Qué imagen es esta nuevamente? Por favor, alguien que no haya participado. Doctor, también el ángulo herido corneal está muy cerrado, ¿no? Muy estrecho, ¿no? Está fluido, ¿no? Evidentemente. ¿Y por qué? ¿Qué situación más se te ocurre? Bueno, te puedo ir acá. ¿Qué elemento tenemos aquí abajo? Te doy la forma si quieres. Hace poco hablaron de él. El cristalino, doctor. Excelente, el cristalino. Entonces recuerden que este es un corte, ¿no? Este es un corte en una determinada posición. Supongamos que es nasotemporal. Entonces, ¿qué debería estar ocurriendo acá? Una sinequia, una adherencia del iris sobre la superficie anterior del cristalino. Entonces, ¿qué es esto que tengo acá? A ver, jóvenes. Es el humor acuoso que no tiene por dónde salir, ¿no? Y tanto incrementa la presión del humor acuoso. Recuerden que el humor acuoso se va a formar a nivel de donde ya saben, ¿no? Ya están filos al respecto. Se forma ahí mismo y de ahí sigue un trayecto por debajo del iris y sale hacia la cámara anterior dándole una forma
y de ahí se va a eliminar a través de las mallas trabeculares, ¿no? Ok, si aquí tengo una sinequia en 360 grados alrededor de toda la pupila, obviamente el humor acuoso no tiene por dónde salir, va a ejercer efecto de masa, de presión aquí adentro, masa no, porque es líquido, pero obviamente el líquido sigue drenando, sigue funcionándose. ¿A razón de cuántos decilitros por minuto? Claro, ese mismo. Entonces, no tiene por dónde salir, entonces la presión llega a incrementarse, llega a ocluirse el ángulo iridocorneal, ¿no? Oclusión de la malla trabecular, hipertensión ocular y glaucoma, ¿no? Este es un iris bombé, iris en tomate, ¿no? Dependiendo de qué tan amplia es la posición de las sinequias. Pero más o menos van por ahí, jóvenes. Estoy viendo que están estudiando. Muy bien. A ver, habíamos hablado sobre la autofluorescencia, ¿no? Evidentemente la lipofuncina juega un rol importante en todo ello, ¿no? Fíjense cómo podría llegar a ser una retinografía, ¿no? Fíjense que esta es la retinografía, ¿correcto? ¿Qué particularidad encontramos en estas dos imágenes, jóvenes? ¿Alguien me puede decir? Doctor, ¿qué no hay más evidencia de vascularización? Perfecto, gracias. No hay hay poca visibilización. Eso es lo que se ve. No se ve claramente. Ya les he mostrado ya imágenes en las que sí se ven las arcadas vasculares, se ven las estructuras del fondo. Entonces, hay una falta de transparencia, ¿no? De la retinografía. Ok, entonces, ¿qué más puedo hacer? Bueno, he hecho mano de la lipofuncina y ya si le hacemos una autofluorescencia, fíjense cómo inclusive va a denotar lesiones ya que están presentes, hemorragias probablemente, algún tipo de lesiones que están ya asentando, algunas de tipo crónica, algunas de repente agudas, que están asentando sobre la retina. Entonces nos da una idea un poco más clara, ¿no? Este es un recurso evidentemente nuevo, poco más de 4 o 5 años, y no sé si decirle tan nuevo, pero tiene esa data, ¿no? Entonces nos permite también visualizar cosas que a simple vista no podemos entender, no podemos ver. Sabemos que aquí hay una vitreitis, evidentemente, una inflamación del segmento posterior. Puede ser un hemovitrio, puede ser solamente una vitreitis, una reacción inflamatoria del cuerpo vítreo, pero la misma no nos va a permitir ver las lesiones con objetividad. Entonces, mientras esperamos que esto ocurra, pues pasan muchas situaciones, ¿no? A diferentes sectores. Pero más o menos es esta la característica en la que podemos nosotros tomar mano de los exámenes complementarios cuando estamos con una enfermedad inflamatoria de tipo uveitis, sobre todo una uveitis posterior, en la que vamos a sospechar obviamente que hay alguna lesión a este nivel. ¿Qué nivel es este, jóvenes? ¿Qué es esto? ¿Qué área está acá? ¿Perdón? Mácula, doctor. Claro, la mácula, perfecto. Aquí está Un nervio óptico. la papila o el nervio óptico, el disco óptico, tiene varias excepciones, evidentemente. Y estas son las arcadas vasculares. ¿De qué tipo? Temporal superior y... Temporal superior y temporal inferior. Las nasales están hacia este lado, obviamente. Y recuerden siempre, la posición de la mácula es temporal ligeramente inferior con respecto a la papila. Es de la papila, es de la zona temporal, pero la mácula está en temporal. No está por encima, ¿no? No está en este lado. Sería un ojo invertido, ¿no? La imagen para reconocer la lateralidad del ojo. Te pueden preguntar, ¿qué ojo es este, derecho o izquierdo? Si tú ves la mácula que está temporal inferior, perfecto, es la posición correcta y es un ojo derecho. Ok, entonces si te pido que me describas qué lesión encuentras a tres, más o menos una, dos, tres copas de disco, fíjese que es similar a esta zona, ¿no? Tres copas de disco hacia temporal superior.
en el ojo derecho. Entonces buscas tú para el temporal superior las 3 copas de disco. Entonces imaginariamente tomas las 3 copas de disco y vas a encontrar estas cicatrices, ¿no? Encuentras áreas cicatrizales de la retina y coroides, que hablan de una posible lesión antigua. Si ves aquí mismo todo eso y ves un sangrado, ya lo demuestras como sudado algodonoso, como sangrado, como infarto, zonas de isquemia, bueno, lo que se pueda ver obviamente. Eso, jóvenes, no sé si hay más imágenes. Ajá. A ver, a ver, a ver. Esta, por ejemplo, ¿se puede ver, jóvenes, sí? ¿Se visualiza? Esta también es una autofluorescencia. Mira, cómo evoluciona la ciencia, ¿no? A base de un elemento que tenemos dentro de nuestro organismo, con la lipofuscina. Anteriormente hacíamos las retinografías con contraste, ¿no? Con verde de indocianina o con fluoresceína, autofluorescencia, ¿no? Las retinografías eh, graficadas con fluorescencia. Entonces hay una serie de consideraciones al respecto, pero básicamente sirven para evidenciar, ¿no? Para controlar inclusive la evolución de las imágenes, ¿no? Fíjense acá en el día cero, ¿no? Cuando el paciente acude con una alteración en la visión probablemente X, ¿no? El paciente eh, con ese tipo de afección va a ser caracterizado básicamente, por a ver, vamos a buscar acá lesiones específicas, ¿no? Una corioretinitis, podemos decir, porque está afectada hasta capas profundas y trasluce capa de blue. Entonces, fíjense, hay hemorragias múltiples, ¿no? Esto, por ejemplo, correspondería a un paciente, lo dice acá abajo, no hay por qué ocultarlo, como citomegalovirus. Entonces, el citomegalovirus, recuerden ustedes, está básicamente en contacto con casi todos nosotros, ¿no? ¿Quién no habrá tenido citomegalovirus en su niñez? Entraba en contacto con este virus. Posiblemente varios. Pero nuestro estado inmunológico hace que no desarrolle enfermedad, no desarrolle patología. En todo caso, en pacientes inmunocomprometidos, como el caso de pacientes alcohólicos, pacientes diabéticos y pacientes con síndrome de inmunodeficiencia, pueden desarrollar este tipo de lesiones. Entonces, fíjense que aquí hay actividad, evidentemente, ¿no? Fíjense acá inicial, pues parecía cicatrizar esta cosa, pero acá está reactivándose. Cicatriz con focos de reactivación, obviamente, focos de reactivación. Y acá hay una tendencia que va hacia dónde, ¿no? Primer día, el primer mes, fíjense cómo es que crece esta lesión, ¿no? Se hace mucho más activa. Al segundo mes, fíjense, mucho más notoria, ¿no? Estas lesiones hemorrágicas aumentan en tamaño, se hacen mayores, ¿no? En la zona, ¿no? Es un foco de corioretinitis, ¿no? Retinocoroiditis, si quieren. Y la evolución nos permite tomar varias fotos y ver que la situación se va autolimitando por acá. Posiblemente ya el paciente ha recibido tratamiento. Si hablamos en el contexto paciente HIV, hay que recuerden la cantidad de pacientes que tenemos cada vez mayor, y obviamente muchos de ellos con tratamiento no van a exponerse a este tipo de situaciones. Pero aquellos que no llevan el tratamiento adecuado, pues van a tener posibilidades de desarrollar esta uveitis posteriores, ¿no? Las uveitis posteriores por citomegalovirus en pacientes inmunocomprometidos son bastante frecuentes, ¿ya? Entonces, y hay una cosa que debe llamarles la atención a ustedes, ¿no? Y nadie me lo ha hecho saber hasta ahora. Si bien es cierto, es una retinografía, y estamos viendo las lesiones claramente, merced a la autofluorescencia, obviamente, gracias nuevamente, es posible que en un fondo de ojo también veamos las imágenes así de claras. ¿Por qué sería esto, jóvenes? Ya alguna vez hemos comentado, sería la segunda o tercera vez que estamos comentando.
¿Alguien? Hola, hola. Nobody. Me dejaron solo, jóvenes, se fueron. No, doctor, estamos aquí. Me abandonaron. La única solidaria. ¿Será cierto? A ver, a ver. Somos casi 40 en el grupo. ¿Dónde están, jóvenes? ¿Qué pasó con ese paciente? ¿Qué esperábamos? ¿Qué esperaría encontrar yo en un paciente con una retinocoloritis? Y que no estamos encontrando en este paciente. ¿Y por qué? Ya lo hemos comentado, joder. La última es la vencida, ¿no? Entonces, evidentemente, pues en este paciente, lo que no hay es vitreitis. ¿Y por qué no hay vitreitis? Por el mismo hecho que la uveitis es una respuesta inflamatoria. Y la respuesta inflamatoria en este tipo de pacientes es escasa o nula. Por el compromiso inmunitario, básicamente, ¿no? Es por eso, jóvenes. Ok. Una más para no cansarlos. A ver, vamos a ver acá. ¿Dónde está? Pacientes con colagenopatías, tratamiento frecuente, ¿no? ¿Qué utilizamos en colagenopatías en artritis reumatoidea luego de haber usado prednisona, después de haber utilizado... Le hicieron reumatología, jóvenes, ¿verdad? Hola. Sí, doctor. Ya llevaron reumato. Ya usaste prednisona, ya usaste metotrexate, azathioprina. ¿Qué recurso te queda? Probar. Flexibilidad. También otro. Anticuerpos monoclonales. Ya no tienes tanta plata. Estás en la zona de la selva. Tienes harto medicamento. Y estuvo de moda hace poco, ¿no? Hidroxicloroquina. Claro que sí, gracias por estar atento. ¿Con quién tengo el gusto? Con Iván, doctor. Iván, caramba, estás... bueno. Iván, hidroxicloroquina, esta es una maculopatía por hidroxicloroquina, el síndrome del ojo de buey, ¿no? El paciente lo entra con metamorfosia o directamente un escotoma, ¿no? Y cuando le hacen un examen de fondo de ojo van a notar esto, y mucho más obviamente una autofluorescencia. Se ve de esta forma, es el famoso ojo de buey, producido por la hidroxicloroquina. Pacientes con ese tipo de medicación hay que tener cuidado, que esto puede hacer. Obviamente al retirar la hidroxicloroquina esto se no hay mayor problema, ¿no? Salvo que haya estado mucho tiempo con la patología y quedan lesiones pues, irrecuperables, ¿no? Bueno, jóvenes, creo que hasta aquí más o menos habiendo complementado algo el desarrollo de esta parte tan importante como es la uveitis, ¿no? Uveitis, ya ven que hablar de uveitis nos lleva a pensar mucho más que hablar solamente de una alteración, no solamente es una alteración de la superficie ocular que nos puedan presentar ojos rojos, sino tiene muchos otros componentes, ¿no? Hay cosas que vamos a poder evaluar, evidenciar objetivamente y sin necesidad de una lámpara de Miura o un biomicroscopio, sin necesidad de exámenes complementarios como una tomografía de mácula o cosas como esa. Basta con hacer, por ejemplo, la cartilla de Amsler. No sé si han leído acerca les hablé también hace un tiempo atrás, de ver la rejilla de Amsler para evaluar la función de la mácula. Eso es importante. Dentro de los exámenes complementarios, al igual que la agudeza visual, debe estar contemplado el uso de la cartilla de Amsler. Y todos ustedes, de seguro, tienen la suerte de tener una abuelita, ¿correcto? No hemos tenido recreo hoy día, jóvenes, nos veo muy apáticos.
Seguro que tienen examen esta noche. Quiero verlos esta noche con la misma apatía. Ok. Jóvenes. Entonces, hablaba de vuestra abuelita, de nuestros abuelitos. Entonces, ¿cómo no vamos a poder hacer a nuestra abuela este fin de semana un test de Amsler o al abuelo? ¿No? El test de Amsler, por favor, la cartilla de Amsler, la rejilla de Amsler, es una prueba necesaria hacerla a personas que pasan los 60 años, ¿no? Entonces las maculopatías suelen a veces ser sorpresa, ¿no? Cuando uno se va cubriendo los ojitos a la base de la cara frente al lavamanos del servicio higiénico, de pronto mira hacia adelante, ¿no? Y se cubre el ojo sano y queda con el ojo enfermo y le llama la atención tremenda mancha que tiene al medio. Cree que tiene alguna una lagañita, alguna cosa, se limpia y la mancha sigue ahí. ¿Hace cuánto tiempo está la mancha? No lo sabe ni el paciente. Se acaba de enterar. Entonces, esto ya no refleja una maculopatía. De hecho, ¿no? Es una mancha, es un escotoma fijo, central. Maculopatía, a ojo cerrado, ¿no? Etiología y es otra cosa. Y es otro tema. Pero básicamente, entonces, yo quiero motivarlos a que ustedes puedan realizar este tipo de práctica en familia. Todo lo que hacen, lo practican ustedes, lo asimilan y lo introducen a su forma de vida. Oye, tú amigo, tienes abuelas y haz esta prueba. ¿Y cómo te fue? Cuéntame, avísame. Oye, sabes que aquí tienes que recomendar que haga una evaluación de mácula. Puede estar sufriendo de la mácula. Si hacemos la práctica repetitivamente, la asumimos y la aceptamos y la volvemos parte de nosotros. Nuestra cabeza no tiene límite para poder aumentar el conocimiento. O sea que, y si es algo tan válido como esto, pues adelante, jóvenes. Bueno, jóvenes, no sé si hay algún comentario al respecto. Adelante, por favor. ¿Alguna inquietud? Ya les reitero, ¿no? Ojo rojo, síndrome de ojo rojo, enfermedades superficiales, completamente distinto a lo que enfoca la uveitis, ¿verdad? Es algo más profundo, es un tema que involucra inclusive muchos órganos a distancia, sistemas inclusive, sindrómico muchas veces, ¿no? El BKH en nuestra zona, nuestra región, a pesar de que fue descubierto por Bob y Arada, que son japoneses, por Yanagi, entonces es una situación que se suele ver con relativa frecuencia en nuestro medio. ¿Cuánto es la relación, Iván o Kevin? ¿Varón-mujer? ¿Mujer-varón? ¿Recuerdas? Doctor, hablar sobre la incidencia, pero no la relación varón-mujer. Es más frecuente en el sexo femenino. Exacto, ¿no? En realidad, y la importancia de este BKH es que es progresivo. Si ustedes lo dejan a libre evolución, como muchas uveitis que podrían pasar desapercibidas, en BKH esto es terrible, ¿no? Porque empieza con una uveitis anterior, un síndrome pseudogripal, ¿no? Un síndrome pseudogripal, evoluciona hacia retinitis, maculopatía, edema macular, y si va y si toma el nervio óptico, ya pues prácticamente la situación complica más el pronóstico visual del paciente, ¿no? Entonces hay que estar pendiente a la evolución, examen del fondo de ojo y todas estas situaciones que esta mañana conversábamos con el grupo de prácticas, ¿no? Entonces la adhesión al tratamiento es muy importante, entender que los pacientes que utilizan terapias tan exquisitas, en un órgano tan noble como el de la visión, necesitan tener claro la manera de seguir el tratamiento. Debemos como médicos estar seguros de la confianza, que el tratamiento, que la adhesión al mismo sea la indicada por el médico. Conversábamos esta mañana que yo podía ser un excelente médico diagnosticando un glaucoma y prescribiendo un tratamiento para una persona que vive sola, ¿no? Y mucho más si esta persona tiene 70, 80 años y además tiene Parkinson, ¿no? Entonces, estoy seguro que el tratamiento que he indicado va a ser efectivo, probablemente el paciente no lo siga, ¿no?
Entonces, el tratamiento va más allá de prescribir una receta, de diagnosticar una patología, ¿no? Va el lado humano, ¿no? Que tenemos que necesariamente que abordar en la relación médico-paciente. Importante. Sé que el paciente no tiene aparentemente recursos para poder adquirir los medicamentos, entonces ahí nace nuestro lado humano, nuestro lado filantrópico, nuestro lado, la necesidad de involucrarse con el dolor ajeno. Entonces, hacer lo que se pueda para poder mitigar esa necesidad del trabajador, ¿no? Involucrar a quienes deberían estar involucrados también en el tema, a los familiares, a la familia. La familia es el núcleo importante de la sociedad, ¿no? Es célula básica realmente de una sociedad mejor, y todos nosotros tendemos a formar una sociedad más justa, con derechos iguales, pero ¿qué hacemos? ¿Cuál es nuestro aporte? Cada vez más individualizados, nos cerramos en nuestro propio círculo, no nos abrimos espontáneamente. ¿De qué manera estamos contribuyendo a que esto cambie? ¿No? Entonces son cosas que nos ponemos a pensar siempre y tenemos que estar en actividad al respecto, ¿no? En la misma casa nosotros, o sea, somos nosotros y nuestra realidad. A veces nos molestamos con nuestros familiares porque nos abren la puerta en el momento que justamente estamos hablando. Yo no me molesto, jóvenes, si hay algún tipo de interrupción durante el aula, porque entiendo que no es el alumno y el profesor. Estamos en una situación en la que ustedes están llevando esta actividad virtual desde sus hogares. Y en su hogar hay personas, y esas personas también merecen el mismo respeto que ustedes merecen. Particularmente yo no me incomodo si hay alguna persona, un cachorro, a veces que se le ocurre ladrar o hacer bulla, ¿no? Entonces, o alguien le llama, hijo, desayunaste, mamá, cierra la puerta que estoy en clase, ¿no? O le dan una mirada, ¿no? Y con eso, ¿no? Sacan de sus dominios, ¿no? No se preocupen, jóvenes, o sea, soy permisible en este aspecto, no me incomoda, es parte de nuestra realidad. O sea que tranquilos, ustedes no se sientan mal en mi aula cuando tienen algún evento de esto. Si toman un café, yo le he dicho, perfecto, bienvenido sea el café. Si están almorzando en ese momento, perfecto. Es un almuerzo trabajo, una actividad de trabajo. No me va a hacer daño que ustedes tengan que comer, más bien deberían comer, ¿no? No se limiten de hacerlo. El alimento es más importante de la generación de glucosa y esta nos permite desarrollar actividades de orden superior. La hipoglicemia, obviamente, todo lo contrario, ¿no? Así que vamos por ahí, jóvenes. No, los noto muy, muy preocupados, muy ensimismados, posiblemente en lo que viene más tarde. De ser así, podríamos dar por suspendidas las clases en este momento o necesitan algún tipo de participación respecto a lo que acabamos de realizar, jóvenes, al tema. Voy a proceder a llamar lista, jóvenes, atentos a la lista.